Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presenta Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Con ACES. Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad es una producción de la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y somos miembros de la Federación Centroamericana y del Caribe de Empresas de Seguridad Privada. Le invitamos a ser parte de nuestro selecto grupo de empresas afiliadas. Para mayor información, 7275-0571 o en nuestro sitio web acescr.com. Sabemos que siempre te querés sentir seguro en este tiempo. VMA Seguridad. Te brindamos servicios como oficiales de seguridad, videovigilancia, command center, monitoreo, controles de acceso y detección de humo, venta, alquiler, mantenimiento de cámaras, alarmas y otros equipos. 2217-9700 o al correo ventas@vma.co.cr, www.vma.co.cr. VMA Seguridad, limpieza y mensajería. Muy pero muy buenos días, amigos y amigas que nos acompañan en su programa Hablemos de Seguridad con ACES. Como siempre, agradecerles su sintonía. Hoy tenemos un tema muy importante, de mucho interés, del cual tenemos que conocer. Y es el tema de las megaestructuras, los megos trabajos, esas infraestructuras, esos trabajos que se hacen a gran escala, esas obras importantes para el desarrollo de un país y la importancia de la proyección, de la planificación, específicamente del tema de seguridad en estos megaproyectos. Hoy tenemos un invitado de lujo, hoy nos va a acompañar desde Perú, don Luis Emilio González Zaponara. Él es el jefe de seguridad física del proyecto de construcción del Metro Línea 2 y Ramal 4 allá en Perú. Don Luis Emilio, con amplia experiencia en el tema de megaconstrucciones y todos los componentes de seguridad que intervienen en estos trabajos. Hoy vamos a hablar sobre ese tema. Tenemos el honor de tenerlo con nosotros, pero recuerde que también tenemos nuestro segmento de tips de seguridad que en este momento viene a continuación. Tips de seguridad es presentado por JK Seguridad, 18 años en el mercado. Brindamos los siguientes servicios: seguridad privada, seguridad electrónica, asesoría legal, investigaciones, servicios de limpieza y custodios. Somos certificados BASC. Estamos ubicados en la Unión de Tres Ríos. Encuéntranos en Facebook como JK Seguridad, 2279-7042. 2279-7042. JK Seguridad. ¿Ingresa a su vivienda sin fijarse en los alrededores? Si usted ingresa a su vivienda cuando llega en su vehículo sin fijarse en los alrededores, podría ser víctima de lo que se conoce policialmente como cocherazo. Los asaltantes se parquean en diferentes barrios a la espera de que algún vecino llegue y abra el portón. En ese momento aprovechan y, amenazando con arma de fuego, ingresan a la vivienda y sustraen cosas de valor. Por eso, cuando usted esté llegando a su casa, fíjese que no haya ningún vehículo extraño en los alrededores. Si ve algún carro parqueado que no pertenece a su vecindario, lo mejor es esperar o acudir a la delegación policial más cercana. Alerta. La próxima víctima de cocherazo podría ser usted. A cualquiera le puede pasar, pero procure que no le pase a usted. OIJ, investigación y ciencia a su servicio. En Hablemos de Seguridad, la entrevista es presentada por... Cuando llegamos a Costa Rica en el año 2000, innovamos instalando la mejor alarma monitoreada. Hoy rompemos la barrera de la tecnología con ADT Smart Security. Implementamos una nueva y moderna interfaz que facilitará el proceso de vigilancia y control total de tu hogar o negocio desde nuestra aplicación. Seguridad interactiva, monitoreo de video HD, automatización inteligente. Atrévete a dar el siguiente paso. Llámanos al 2295-6500 o visítanos en www.adt.co.cr. ADT, protege tu mundo. Damos inicio a nuestra entrevista. Don Luis Emilio González Zaponara, un gusto tenerlo en nuestro programa, allá, aquí en Costa Rica, y usted allá desde el bello país del Perú. Buenos días, Juan Elgue.
Realmente un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y por favor un saludo extensivo a nuestros colegas de seguridad en Costa Rica, deseándoles siempre el mejor y el mayor de los éxitos. Don Luis Emilio, ¿nos podría contar un poquito más de su experiencia, su trayectoria en el campo de la seguridad para contextualizar y que lo conozcamos más aquí en nuestro país? Ok, yo comencé hace muchísimos años trabajando en seguridad. Yo soy oficial en retiro, en situación de retiro de la Marina de Guerra del Perú. Y estoy hablando ya por el año más o menos 92, 93. A veces faltaba pues un vigilante o había que hacer alguna labor de supervisión. Y bueno, yo siempre estaba a la mano en mis días de Franco para poder apoyar en estas gestiones. Y de alguna manera esa fue la semilla que fue creciendo a lo largo de los años y traté siempre de estar de alguna manera involucrado, tener conocimiento, compartir con gente con tanta experiencia en el tema. Y poquito a poco me fui formando una idea, me fui formando un concepto, me fui formando una línea de vida, ¿no? Una labor y una profesión que luego de haber pasado a la situación de retiro me resulta altamente confortable, gratificante y me parece una de las profesiones más maravillosas que hay. He trabajado en los últimos años en los sectores de minería, en los sectores de asesoría, en el sector de consultoría a grandes empresas, en empresas de seguridad, desde el otro lado del escritorio, atendiendo al cliente, y actualmente estoy trabajando en el Metro de Lima. Don Luis Emilio, ¿cómo se puede, desde su percepción, cómo se puede definir el concepto de megaproyectos? Bueno, normalmente un megaproyecto tiene un alcance bastante mayor que un proyecto, por decirlo así, doméstico, ¿sí? O corporativo. Los tiempos que se manejan son bastante mayores porque precisamente es un megaproyecto que involucra muchas áreas. No solamente vamos a hablar del tema de ingeniería, sino también vamos a hablar de un tema de producción, un tema de operaciones, un tema de transportes, un tema de inteligencia artificial, un asunto de sistemas. Entonces, esto va muchísimo más allá. Por otra parte, los recursos que se manejan también son bastante grandes, empezando por la cantidad de personal que puede involucrarse en la obra, ¿sí? Normalmente podemos tener una obra con 5.000, 6.000, 7.000 operarios, donde se mueven millones de dólares, ¿correcto? Y el alcance es a un periodo por lo menos de unos 10, 12 años de construcción, porque estamos hablando en términos, por ejemplo, de la construcción de un metro, donde ya existen zonas habitables, ¿no? Ya las áreas están zonificadas. Estamos hablando de un trabajo con el gobierno del país para ir concesionando ciertas áreas que deben de ser entregadas y continuar con la obra. Generalmente, don Luis, cuando hablamos de estos megaproyectos, definitivamente nos viene a la mente que tiene que ser un trabajo de concesión con el Estado. ¿Siempre se maneja de esa forma o se puede ver diferente? Cuando estamos hablando de un megaproyecto, siempre vamos a tener la participación del Estado. La participación, el apoyo y la fiscalización también del Estado, ¿sí? Son las tres herramientas que van de la mano. ¿Para qué? Para que el proyecto no solamente avance, sino que cumpla con los estándares con los que debe ser entregado. En este caso, ustedes en este momento están trabajando con el tema del metro, ¿verdad? Del metro allá en Perú. ¿Cuánto tiempo se va a llevar esa obra? ¿Cuál es la proyección que tienen en tiempo y también en el aspecto económico, que usted lo ha mencionado, que es de las cosas más importantes? Bueno, en tiempo, ya en estos próximos meses, antes de fines del año 2021, se está entregando la etapa 1A. Es una etapa a la cual hemos puesto mucho interés. Es el producto de muchas personas de todo nivel, de todo tipo de gestión,
que ha contribuido para que esta primera etapa, esta primera área de trayectoria del metro sea la mejor, la más eficiente para nuestro pueblo peruano y por supuesto como carta de presentación para lo que viene luego una vez que se comience a ampliar el metro. Los términos económicos no tendría mayor capacidad en comentarlos porque como les digo, se mueve mucho dinero en temas de infraestructura, en temas del proyecto mismo. Cuando hablamos ya específicamente del tema de seguridad, al menos aquí en Costa Rica se ha estado trabajando mucho en temas de infraestructura, principalmente en rutas nacionales que van a las costas, que van a las playas, ampliaciones de las vías, también en la capital estamos viendo trabajos en circunvalación, rutas que rodean la capital, pero muchos ciudadanos, don Luis, ven la obra, ven la gente trabajando, pero no, en ocasiones no nos damos cuenta de todos los factores que conlleva el tema de seguridad. ¿Qué elementos o qué variables son las que ustedes tienen que trabajar en estos proyectos? En tema de comunicación social, nosotros tenemos constantemente visitas de los canales de televisión del lugar, ¿no? Del medio, visitas de entes extranjeros y visitas también de los diferentes representantes de los ministerios involucrados, ¿correcto? Entonces, de alguna manera, no sé si puedo atreverme a decir quincenal, pero sí mensualmente se sacan reportes a través de internet, a través de televisión, a través de noticieros, a través de radios, donde de alguna manera se comenta, se conversa el avance del metro, los beneficios sociales que nos va a otorgar, ¿correcto? Y de alguna manera la población comienza a compenetrarse poco a poco con la obra. Y eso es sumamente importante, porque al final esta población resulta ser nuestro vecino externo. Y necesitamos su apoyo, necesitamos su consideración, necesitamos su colaboración, porque hacer un megaproyecto involucra muchos factores que de alguna manera van a afectar al poblador común. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una obra dentro de la ciudad. Polución ambiental, polución sonora o contaminación sonora, ¿sí? Vibraciones. Entonces esto es pan de todos los días. Y los vecinos de alguna manera tienen que saber de las bondades que ofrece este proyecto y de lo bien que ellos se van a sentir cuando este proyecto esté terminado. Yo creo que el tema de comunicación es sumamente importante a la población. El tema de factores, esos factores que usted nos comenta, en su labor diaria, ¿qué es la función del jefe de seguridad en un megaproyecto? Bueno, entrando un poquito más al tema, las funciones de un jefe de seguridad física en una mega obra como esta tiene varias aristas. Empecemos por la primera. La primera es seguridad física. Como seguridad física vemos el control de accesos, vemos la observación de todas las áreas, ¿sí? Recuerde que no es un solo lugar físico donde se está trabajando. Hay un patio taller o un patio de maniobras y hay una serie de estaciones, ¿sí? Y pozos de ventilación que corren por más de 26 kilómetros y van a interconectar una parte de la ciudad con la otra ubicada en la costa, ¿sí? De este a oeste. Involucra un trabajo de investigaciones sumamente importante para poder nosotros tener el feedback de cómo sucedió un evento no deseado, cuándo sucedió, tratar de descubrir quién ha sido el responsable, qué lo ha motivado y sobre todo, y lo más importante, cuáles han sido nuestras vulnerabilidades para que esto haya ocurrido. Y de esa manera nosotros poder hacer un replanteamiento, ¿sí? Y comenzar a reducir el nivel de riesgo.
Hablamos también de lo que es la protección de activos. Eso es un elemento fundamental en todo un aspecto de seguridad en una construcción de esta envergadura. En realidad la protección de activos, como tú sabes, Juan Elgue, involucra toda organización, desde la persona, ¿sí? Desde el empleado, el gerente, el contador, el cajero, toda la organización, hasta el último perno y la última llave de tuercas con la que nosotros estamos trabajando. La protección de activos involucra todo y mide los riesgos en cada uno de los enfoques que puede tener. Si se refiere a seguridad del personal, seguridad del personal. Si se refiere a seguridad en los términos de producción y continuidad del negocio, los mide también en esa área. Si hablamos de un tema operativo, también lo vemos así. Si lo vemos de un punto de vista de control de accesos o seguridad física, también lo tenemos que ver. El panorama es tremendamente amplio en protección de activos, involucra toda la organización. También la cantidad de personas que laboran dentro de una obra de estas, usted nos habla de 4.000 a 5.000 empleados, bueno, es personas trabajando, colaboradores. Todo ese tema de salud ocupacional, todo eso se contempla en esta parte de seguridad. Para eso existen diferentes gerencias, diferentes encargados, y tratamos de trabajar colegiadamente, organizadamente, con muchísima comunicación, ¿correcto? Para, encaminado siempre a la operación del metro, poder ir reduciendo cada uno en su área los diferentes riesgos que se pueden ir presentando. Cuando hablamos, usted mencionó don Luis, el tema de inteligencia artificial del desarrollo de un megaproyecto. ¿Nos podría explicar un poquito más de ese concepto? A ver, vamos a verlo desde el punto de vista de construcción, ¿sí? Desde el punto de vista de construcción. El punto de vista de obra terminada, no quiero adelantar mayor información por razones obvias, pero sí me voy a tratar de centrar en la etapa de construcción. Usualmente, como comentaba, hay ciertas reservas para efectuar gastos durante la etapa de construcción, ¿sí? ¿Por qué? Porque definitivamente la obra terminada es el alcance del proyecto prácticamente al final del mismo. Entonces, todos aquellos gastos que pueden ser de alguna manera reducidos, tienden a reducirse. En este punto, los temas de seguridad electrónica, ¿sí? Que de alguna manera van a permitir tener cierta ventaja para prevenir ciertos riesgos o ciertos eventos, de alguna manera no es bien ponderada. Y recurrimos mucho al personal, a la seguridad, a través del vigilante, a través del supervisor. Las cámaras, de alguna manera, las colocamos en puntos estratégicos, tratando precisamente, luego de un análisis de riesgo, tratando de gestionarlo en esta colocación para evitar algunos eventos o algunos incidentes que pueden ser de gravedad para nosotros, ¿sí? Por lo tanto, la inteligencia artificial en términos de obra, proyecto y construcción, no está todavía muy bien desarrollada. Sin embargo, cuando el proyecto ya está caminando, operando, la inteligencia artificial es una de las principales herramientas sobre las cuales descansa precisamente seguridad física. Aquí hemos tenido un problema, don Luis Emilio, que lo vimos hace poco tiempo por medio de la prensa, de la construcción de nuestro edificio legislativo aquí en nuestro país. Un edificio que por mucho tiempo se veía la necesidad de construirlo, de tenerlo. Y de una forma muy preocupante, vemos cómo luego de entregada la obra, se presentan algunos informes por medio inclusive del ministro de Seguridad, del Ministerio de Seguridad Pública de nuestro país, hablando de las falencias en temas de seguridad física, puntos de acceso, inclusive la falta de algún tipo de protección, de barreras artificiales, elementos de ese tipo. Lo que pensamos los costarricenses nos da a entender que en ningún momento se
se trató de implementar o se contempló todos esos elementos de la seguridad que debe tener esta obra, que para nosotros en nuestro país era un megaproyecto. ¿Qué podemos hablar de eso, don Luis? Una falencia muy importante. Mira, Juan Elgue, con la confianza que me estás brindando en tu programa, ese es uno de los problemas que ocurre casi en toda parte del mundo, ¿sí? O se le llama al experto en seguridad muy tarde o no se le llama. Ahora, para el caso de megaproyectos es sumamente importante. Sumamente importante. Estemos hablando de un aeropuerto, de un edificio, estemos hablando de un metro, de un puente, lo que ustedes quieran, desde el punto de vista que ustedes lo quieran tomar. Es importantísimo que exista desde el inicio, desde el nacimiento del proyecto, se cuente con un experto en seguridad. Pero hablo de un experto que conozca seguridad, conozca protección de activos, pueda recomendar tanto a la parte de ingeniería como de arquitectura, ¿sí?, las bondades que debe considerar en términos de protección de activos dentro del proyecto. Te pongo solamente un ejemplo. Cuando tú comienzas a construir, necesitas considerar los temas de ductería. ¿Por qué? Porque no necesariamente, ¿sí?, vas a trabajar con tal o cual número de cable para el pase de comunicaciones, por ejemplo, de un centro de control y monitoreo a una cámara, o a un sistema de cámaras, o a un sistema de altavoces. Entonces, por ahí ya tienes un problema. Si el ingeniero no ha considerado una ductería apropiada, sencillamente los cables no van a pasar. ¿Esto qué conlleva? Conlleva a tener que picar nuevamente, destruir nuevamente, cambiar para comenzar a instalar. Primero, que el gasto es doble. Segundo, el efecto social es tremendamente negativo para la obra. Claro. Porque nos damos cuenta que, o sea, no tomamos las previsiones para la construcción. Algo nos faltó. Ese es el mensaje que se da. Cometimos un error, algo nos faltó. ¿Sí? Por una parte. Ahora, si lo ves desde el punto de vista estética, también es sumamente importante. ¿Por qué? Porque no hay nada mejor que en una organización, en un edificio, en infraestructura construida, cada cámara, cada elemento de sonido, cada elemento de megafonía o de interfonía esté alineado con la estética de la construcción. Cuando no lo consideramos así, ¿sí?, lo que conseguimos es que de repente se comiencen a colocar diferentes marcas, y te pongo un ejemplo extremo, diferentes marcas de cámaras de circuito cerrado, diferentes modelos de cámaras, y junto con eso diferentes modelos de parlantes, de teléfonos internos. La cablería propiamente dicho de repente está canalada, y eso ya le quita el valor, la prestancia, la seriedad a la infraestructura. Te estoy hablando solamente de una parte muy pequeña, ínfima de electrónica. Ahora, si comenzamos a ver tamaños de ventanas, ubicación de ventanas, tamaños de puertas, refuerzo de paredes, hay siempre en cualquier infraestructura van a haber áreas sensibles, y esas áreas sensibles tienen que tener ciertos estándares de construcción. Si no se han cumplido, por más que tú coloques una puerta contraplacada de 12 pulgadas de espesor, si la pared es sencillamente de cemento y ladrillo, o sea, no hay un equilibrio de protección. Y eso de por sí ya es un error en el diseño. Entonces, la prestancia de la estructura, la integridad de la estructura, nace con un equipo. Y en ese equipo tiene que estar integrado, compenetrado y de alguna manera en comunicación permanente y constante durante todo el proyecto. Debe estar un experto de seguridad. Pareciera, don Luis Emilio, y sabemos que eso genera también conflicto con el arquitecto, con el desarrollo, la estética de la obra tal vez va en contra de las recomendaciones que un experto, en este caso como usted, pueda dar sobre ese proyecto. Me imagino que eso ya usted lo ha vivido. Sí, existen muchos profesionales
que tienen demasiado celo por el trabajo que están desarrollando. Ahora, lo interesante es que ya debemos de tener desarrolladas esas habilidades para poder acercarnos a la parte de ingeniería, a la parte de arquitectura o a cualquier otra área dentro de la construcción del proyecto y poder compartir, recomendar, generar empatías de nivel de protección de activos, de nivel de seguridad, de nivel de prevención de pérdidas, pero sobre todo eso, desarrollar empatías profesionales y demostrar que nosotros colaboramos, aportamos, generamos valor al proyecto. En ningún momento restringimos, mermamos o criticamos una obra. Eso es un punto fundamental que el experto en seguridad, el profesional de seguridad, para llamarlo con propiedad, debe de ejercer. El impacto, algo también interesante que es lo que lamentablemente hemos visto por medio de redes sociales, también en noticias, volviendo con este tema de esta obra que se inauguró hace poco en nuestro país, es el impacto social. Definitivamente, don Luis, aquí hemos tenido ese tema, ¿verdad? Que pareciera de que cualquier detalle que pueda tener la obra, alguna falencia, los medios de prensa, la gente dice, bueno, tanto dinero, porque eso es lo que la gente menciona también, tanto dinero invertido en una obra mal hecha. Entonces, el impacto social es fundamental, más cuando son obras que se establecen con el erario público, ¿verdad? Lo más importante, como te comentaba Juan Elgue, es participar en la población del megaproyecto, sea cual sea este, a través de todos los medios de comunicación y sobre todo Internet. Internet es una herramienta potente y muy valiosa para cuando comenzamos nosotros a levantar un proyecto, ¿sí? Comunicar las bondades y hacer participar del avance del proyecto es que nuestra población vea no solamente la importancia, sino dónde están yendo sus recursos. La gestión de riesgos, los análisis de riesgos también es un elemento fundamental que me imagino, don Luis Emilio, que ustedes contemplan y como ya no lo ha dejado muy claro, ustedes son parte de todo el diseño inicial de un megaproyecto. Correcto. Normalmente la primera acción dentro del análisis de riesgo comienza con el área donde va a ser construida la obra. Todo comienza en esa área. Entonces, así como va un ingeniero, así como va un arquitecto para reconocer la zona, igual tiene que ir el profesional de seguridad a levantar su propia información para beneficio del proyecto, para beneficio de ese ingeniero y de ese arquitecto en el diseño. ¿Por qué? Porque de repente el entorno donde queremos nosotros construir, pongo el ejemplo, un centro comercial, tenemos en el entorno una amenaza potencial de robo o de asalto a mano armada. Entonces la obra y todos los que participamos en ella vamos a sufrir de este tipo de amenaza y vamos a ser parte de la estadística de ese riesgo. He ahí lo importante de levantar un análisis de riesgo. La gestión del riesgo propiamente dicho en la obra tenemos que hacerla en equipo. Porque recordemos, la protección de activos y la seguridad, que es una partecita pequeña de la protección de activos, es transversal a la organización. Porque depende de todos, que la continuidad del negocio, ¿sí?, se mantenga. El proyecto se concluya en los plazos fijados y con el presupuesto asignado. Entonces, minimizar y reducir la mayor cantidad de riesgos existentes con el presupuesto asignado es un logro para cualquier profesional de seguridad. Nosotros también en nuestro país, para comentarle, tenemos grandes problemas de infraestructura que se han visto un poco aliviados en estos últimos años con la gestión que se ha hecho por parte del Ministerio de Obras Públicas aquí en nuestro país, generando mucho desarrollo en tema o ampliaciones en temas de infraestructura. También nosotros, los costarricenses, soñamos o queremos tener nuestro metro, así como grandes ciudades, así como grandes países que los tienen para aliviar todo el tema del transporte público. ¿Cuáles fueron los principales retos? ¿Cómo se inicia una obra de este tipo, hablando desde la parte de gestión de riesgos y todo esto, para que los costarricenses tengamos una idea de cómo podría llegar a ser un proyecto de estos
o cómo inicia en un país como el nuestro? Siempre un proyecto va a iniciar con un requerimiento. En este caso es una necesidad pública el transporte, ¿correcto? Un metro común en cualquier parte del mundo puede movilizar en un día, en 24 horas, más de 1 millón de personas. Entonces, estamos hablando que hay 1 millón de personas que van a dejar de utilizar o su vehículo o el transporte público. Y esto va de alguna manera a aliviar el tráfico de cualquier ciudad. De cualquier ciudad. Todo comienza por una necesidad y un requerimiento. Ahora, en el tema de gestión propiamente dicho, si hablamos desde el punto de vista de gestión del riesgo, ¿sí? Este requerimiento y esta necesidad, como lo dije hace un momento, tiene que estar alineada, ¿sí?, con la gestión estratégica del proyecto. Toda gestión de riesgo tiene que estar alineada con la gestión del negocio, alineada con los objetivos del negocio, con los objetivos de la organización, en este caso del proyecto. Es interesantísimo, don Luis Emilio, porque eso es una necesidad. De los principales temas que se trabajan en nuestro país es el tema de la infraestructura. Hemos vivido caos, hemos vivido problemas en el desarrollo de estas obras de infraestructura y se ha estado moviendo el tema, pero siempre hay un poquito de temores de la ciudadanía, tal vez por el manejo de lo que es la obra, cómo se llevan estas obras de infraestructura y el impacto social que tienen. Muchas personas se quejan en este momento de lo que son presas, el tema de la contaminación sónica, todos esos elementos que usted nos ha dado y que nos ha dicho, nosotros lo estamos viviendo en muchas zonas de nuestro país, de nuestro sector. También, como les comentaba, los costarricenses creemos que tenemos una falta de cultura en el desarrollo de estas megaestructuras o megaproyectos, de esa participación de especialistas en el área de la seguridad. Y hay un gran problema, que tal vez usted nos lo puede decir. Siempre, a nivel cultural, pensamos de que todo lo que tenga que ver con el análisis de riesgo, con el tema de la seguridad específicamente, lo que nos hace es generar gastos y entrabamientos al desarrollo de una obra. ¿Han tenido ustedes ese problema también en el desarrollo de sus megaestructuras? Juan Elgue, con toda la confianza que me otorgas, todos los proyectos pasan por eso. Todos los proyectos pasan por esa idea errónea, ese concepto equivocado de que invertir en seguridad es un gasto más que una inversión. Pero mira, yo te comento que con el paso del tiempo, esas personas, esos encargados del proyecto que en algún momento te bajan el dedo, ¿no? Y te dicen, ¿sabes qué? No vamos a dar esto, vamos a restringir acá, vamos a reducir por acá. Son ellos mismos los que te comienzan a buscar y te dicen, tenemos este problema, ¿cómo lo solucionamos? ¿Sabes qué? Están comenzando a haber robos, no sabemos cómo hacer esto, no sabemos cómo reducirlo, ¿qué propones? Y una vez más, sacas sobre la mesa todas las cartas que en algún momento presentaste y fueron rechazadas, y comienzas a otra vez explicarle cuáles son las bondades, ¿sí?, de invertir en seguridad. Lo importante acá es que el profesional de seguridad, cuando hace proposiciones para mejora del proyecto, para invertir en el proyecto, tiene necesariamente que demostrarlo. No es solamente comentar, pedir, exigir, tener más cámaras, tener más vigilancia o tener más presupuesto. El requerimiento y la necesidad de protección va de la mano con métricas, va de la mano con indicadores, va de la mano con tendencias que realmente representen tu requerimiento y por ende el requerimiento del proyecto.
muchos gerentes de alto cargo rechazan la parte de protección de activos y seguridad precisamente porque no se le demuestra y no se les convence de lo importante y de la necesidad de contar con estas bondades. ¿Por qué? Porque no hay un reflejo de la necesidad y el único reflejo es monetario. Cuando tú le dices a un gerente general o a un director, ¿sí?, cuánto va a dejar de perder cuando invierte en seguridad, ahí es donde la otra persona comienza a pensar. Esa es la forma de presentar con estadísticas, con datos. Así nos lo deja de ver don Luis Emilio González Saponara. Él es jefe de seguridad física del proyecto de construcción del metro, línea 2 y ramal 4, allá en Lima, Perú. Nos está hablando de la importancia de todo lo que tiene que ver con la gestión de riesgos, análisis de riesgo, durante la construcción de estos megaproyectos. Hoy estamos conversando con él, aquí en su programa Hablemos de Seguridad con ACES, pero llegó el momento de ir a una breve pausa. No se despegue, que el tema está muy bueno. Cuando llegamos a Costa Rica en el año 2000, innovamos instalando la mejor alarma monitoreada. Hoy rompemos la barrera de la tecnología con ADT Smart Security. Implementamos una nueva y moderna interfaz que facilitará el proceso de vigilancia y control total de tu hogar o negocio desde nuestra aplicación. Seguridad interactiva, monitoreo de video HD, automatización inteligente. Atrévete a dar el siguiente paso. Llámanos al 2295-6500 o visítanos en www.adt.co.cr. ADT, protege tu mundo. Continuamos en su programa Hablemos de Seguridad con ACES. Don Luis Emilio González Saponara nos acompaña el día de hoy hablando sobre megaproyectos. Don Luis Emilio, coméntenos, generalmente en los megaproyectos, ¿cuáles son las vulnerabilidades más comunes o los problemas a los que ustedes se enfrentan al inicio de un megaproyecto? Por la pregunta, creo que es una de las preguntas importantísimas dentro de cualquier matriz de riesgo. Mira, la primera vulnerabilidad, la más importante, es la conciencia de seguridad. Tu nivel de conciencia de seguridad. Ojo, no estoy hablando de cultura de seguridad. Hablo de conciencia de seguridad, ¿sí? Cómo va a trabajar el proyecto y todos sus componentes, todos sus integrantes a lo largo del mismo. El tiempo que dure. ¿Por qué? Porque lo que usualmente sucede es que la mano de obra técnica especializada a veces tiene muy poca, por así decirlo, muy poca oferta. ¿Sí? Muy poca oferta. Entonces, necesitamos comenzar a contratar mucho más gente. El problema comienza cuando nosotros perdemos de vista la protección de activos desde la primera llave del proceso, el reclutamiento de personal. Recuerda, Juan Elge, que un megaproyecto no trabaja solo. Tiene infinidad de subcontratistas que trabajan para el proyecto. Cada subcontratista contrata su propio personal, sus propios operarios. Cuando tú, como encargado de seguridad del proyecto, no marcas los estándares, comienzan a haber problemas en el proyecto. ¿Por qué? Porque comienza a ser reclutado cualquier persona porque tenemos que cumplir con el tiempo, ¿sí?, para poder entregar esa etapa de la obra. Y ahí comienzan los temas, porque comenzamos a contratar gente que no es la mejor desde el punto de vista de honradez, integridad, responsabilidad, trabajo, voluntad, ¿sí? Y comienzan las pérdidas. Allí comienzan las pérdidas. Yo me atrevería a decir que un 95% de pérdidas en un megaproyecto se dan cuando no se considera, ¿sí?, la etapa de reclutamiento de personal basada en estándares. Mejor dicho, como ya hemos conversado antes, cuando la parte de recursos humanos o quien contrate el personal o evalúe este personal o lo someta a algún filtro, no considera
al profesional de seguridad. Solamente te comento esto porque creo que lo podemos tomar y colocar de la mano, encadenarlo con lo dicho anteriormente. Don Luis, definitivamente ese tema de la selección del personal, del reclutamiento, ya en toda la conversación lo veníamos visualizando, ciertamente, y es que inclusive si hablamos de el tema de empresas de seguridad, en ocasiones vemos que estos megaproyectos, bueno, aquí en lo que hemos visto en nuestro país, se necesita mucho personal de seguridad y en muchas ocasiones hay empresas que no cumplen con todos esos procesos de selección, hablando desde la parte meramente de seguridad, de protección de activos. Y hablemos también, como nos comenta usted, de la celeridad del proyecto, que tenemos que entregar una obra y ahí contratan a, no digamos Raimundo y todo el mundo, pero contratan un montón de personas que tal vez, como dice usted, no tienen la capacitación y temas intrínsecos de la persona, éticos, y también abunda, me imagino. Mira, desde el punto de vista de seguridad, si vamos a decalar, vamos a bajar un escalón, cuando hablamos de seguridad, puedes tener diferentes enfoques para el establecer tu equipo, ¿sí? Por ejemplo, digo, puedes establecer una pequeña gerencia de seguridad, ¿sí? De seguridad de protección de activos del proyecto, y esta seguridad de protección de activos tiene un equipo que no puede ser, yo creo que no debe ser más de 4 o 5 personas. Entonces, los servicios de seguridad los tercerizas y comienzas a exigir que esta tercerización obligue al cumplimiento de todos los estándares con los que tú trabajas. Esta forma híbrida, por así decirlo, de darle protección al proyecto, yo creo que es la que mejor funciona. Igual en la parte electrónica. No necesitas implementar, ¿correcto? Todo un equipo de gente para que vea la parte electrónica. No, diseña tu parte electrónica como profesional de protección de activos que eres y gestiónala. En el mundo actual, el mejor recurso, ¿correcto?, para rendir redituar el mejor beneficio a cualquier organización es precisamente la capacidad de gestión, la capacidad de trabajo en equipo, ¿no? Cumplir la mayor cantidad de objetivos operativos al menor costo. Entonces, no necesitas un gran equipo de gente, sino más bien un equipo muy bien seleccionado, muy profesional, que comience a gestionar y a decalar hacia abajo el cumplimiento de estándares. También el tema de crear ese programa de seguridad, de proyectar, de analizar todo este elementos de análisis de riesgo para proyectar la seguridad, don Luis, es un trabajo arduo y grandísimo y que definitivamente no cualquier persona lo puede hacer porque se le sale de las manos rápidamente. Juan Elgue, yo me atrevería a decirte que el trabajo no es arduo, no es difícil, al revés. Si te gusta, si te apasiona, el trabajo llega a ser hermosísimo, pero necesitas comenzar con algo y es organización. Tienes que comenzar a organizar, empezando por tus tiempos y continuando con la información que vas a recibir día a día. Toda esa información tiene que estar muy bien organizada y estratificada, de tal manera que cada elemento de información que te llega debe de arrojarte a ti un valor. Si la información viene de la parte de inteligencia, tiene un valor. Si la información viene de la parte de vigilancia, tiene un valor. Si la información proviene de la parte de seguridad electrónica, tiene otro valor. Cuando tú integras los 3 valores, ¿sí? Cuando tú ves holísticamente el valor del riesgo a través de todas tus divisiones o subdivisiones, es ahí cuando tú realmente te das cuenta que no fue tan complicado, pero necesitabas primero organizarte y segundo, tener el conocimiento suficiente para considerarte tú adecuado al puesto de protección de activos o encargado de protección de activos, sea este gerente, jefe o el que fuera.
Yo creo que por ahí es un buen comienzo. Hablemos un poquito del metro allá en Perú para contextualizar también y entender. Mucho trabajo, lógicamente, se hace durante la megaconstrucción. Cuando ya el metro esté listo, la proyección de la seguridad, los componentes, la evaluación de riesgos, ¿qué sigue después cuando ya la obra se entrega? Te explico, Juan Elgue. Muy, muy interesante la pregunta. Cuando tú estás en obra, tú vas a tener unos riesgos, ¿sí? Recuerda que siempre el riesgo es dinámico, por lo tanto, estos riesgos van a cambiar conforme avanza la obra. Cuando tienes solamente un área dispuesta para construcción, vas a tener una cantidad de riesgos determinados y un nivel de riesgo para cada uno de ellos. Conforme la obra va avanzando y va interviniendo más personal, la obra va incrementándose, va desarrollando niveles subterráneos, etcétera, 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 entonces esos riesgos comienzan a mutar, comienzan a transformarse. Directo a tu pregunta. Cuando esta obra se va concluyendo y se va entregando para operación, ¿correcto? Los riesgos son totalmente diferentes. Totalmente diferentes. ¿Correcto? Te pongo un ejemplo. En el entorno externo, si por ejemplo te tocó construir una de las estaciones del metro de Costa Rica en un barrio complicado de alta criminalidad, donde normalmente la amenaza ocurre o se concreta y materializa durante las noches al entrar a los cerramientos para robar a fuerza una oficina, un almacén, piezas, repuestos, materiales, ¿correcto? Cuando la obra se entrega, el entorno va a seguir ahí, va a continuar ahí. Pero la modalidad del riesgo ya no será la misma que en obra. Porque esta gente ya no entrará de repente a robarse una pieza o una maquinaria o alguna oficina porque no va a haber. Entonces comienzas a analizar nuevamente tu riesgo y a gestionarlo. ¿Para qué? Para reducir tu brecha de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque los riesgos que vas a tener en obra terminada van a ser diferentes. ¿Qué cosas, por ejemplo, lo que se pueden llevar? Pueden atentar contra una caja de caudales. Y estamos hablando de una amenaza criminal, de orden criminal, de alto potencial de daño. No solamente al metro como tal, sino también a los usuarios. ¿Sí? Entonces, para contextualizar, el análisis y la gestión de los riesgos, tanto en obra como en proyecto terminado, van a cambiar totalmente. Tienen que reconfigurarse todos ellos. Ahí entraría, don Luis Emilio, también ya un jefe de seguridad específico, por ejemplo, si fuera una persona ya jefe de seguridad directamente contratado para el metro, para el sistema público, ya ahí cambia el asunto, ¿verdad? Y tiene que haber una coordinación lógicamente con ustedes si solo están trabajando meramente con el tema del trabajo en la obra y luego de entregar este trabajo. Correcto. Entra un nuevo jugador al equipo, ¿sí? Dentro de otra organización paralela que va a ser el encargado de protección de activos del metro propiamente dicho operando, ¿sí? Ahora, lo importante es, primero, que esta persona tenga conocimiento. Lo ideal sería, y es un supuesto, por supuesto, valga la redundancia, lo ideal sería que esta persona venga, ¿sí? Venga de la etapa de obra. ¿Por qué? Porque ya conoce todo lo que ha pasado, todo lo que ha sucedido. O sea, sabe perfectamente en qué barrio trabaja, cuál es un vecindario conflictivo, cuál no, cuáles han sido los riesgos, cómo se han ido superando, la obra misma ya de proyecto terminado, cuáles son las vulnerabilidades, ¿correcto? Entonces, sería ideal que una persona de la obra pase a gerenciar la etapa de operación. Ahora, cuando esto no se puede o no es viable, no se puede realizar, lo adecuado es que el profesional venga
de la operación de algún otro metro. El gran problema que tienes es que los entornos no son iguales. Claro. Y la curva de aprendizaje toma un tiempo. Por lo tanto, vas a ser impactado por eventos no deseados, por lo menos los primeros, mínimo, estimo yo, los primeros entre 3 y 6 meses. Don Luis Emilio González Zaponara nos está acompañando el día de hoy desde Perú, hablándonos sobre megaproyectos y todo el tema que tiene que ver con seguridad. Yo sé que ustedes tienen muchas preguntas y recuerden que tenemos nuestras redes sociales, tenemos el Facebook de Hablemos de Seguridad con ACES, tenemos Instagram, tenemos nuestro canal de YouTube también Hablemos de Seguridad con ACES. Usted puede hacer sus consultas por medio también de nuestro WhatsApp y también de nuestras plataformas en redes sociales. Vamos a ir al segmento de redes sociales. Somos la empresa de seguridad que hace que te sientas lo más protegido posible. Líderes en el mercado de la seguridad. Contamos con cámaras térmicas de control de acceso, video de vigilancia y mucho más. Haz tus actividades diarias tranquilamente y sentirte protegido con Grupos CESMAC. WhatsApp 70 18 88 43 70 18 88 43 www.gruposcesmac.com. La limpieza en esta época de COVID es fundamental en todo ambiente donde estés. En VMA Limpieza brindamos servicios profesionales de desinfección de áreas de trabajo y domicilios, limpieza en altura de fachadas y vidrios, limpieza de cocinas profesionales, plantas alimentarias y mucho más. Llámanos al 2217-9700 en vma.co.cr. VMA, seguridad, limpieza y mensajería. Vamos a nuestro segmento de redes sociales. Muchas personas han comentado, han hecho preguntas que consideramos que hemos abarcado durante el programa. Pero tenemos una muy interesante. Esta pregunta nos la hace don Marco Anchía. Dice don Marco, siendo que Perú pasó un periodo de terrorismo, ¿cómo se calcula el tema de seguridad dentro del análisis de riesgos para un megaproyecto? Bueno, si hablamos del tema de terrorismo, y es algo que nos dicen los estándares, no lo digo yo, el tema de terrorismo directamente no nos compete al área de seguridad corporativa o de protección de activos de una empresa, ¿sí? Le corresponde a las fuerzas de seguridad pública. ¿Correcto? Ahora, lo que le compete a cualquier encargado de seguridad y de protección de activos de un proyecto es precisamente eso, la prevención de pérdidas del proyecto. Podemos de alguna manera considerar el terrorismo de acuerdo a la situación política del país. No va a ser igual, por ejemplo, si hablamos de nuestro país, y de repente tenemos información que existe el terrorismo en la parte de la sierra y nuestra obra está en la costa, entonces es un riesgo muy poco probable que el terrorismo impacte a nuestra obra directamente. ¿Lo consideramos como un riesgo? Sí. ¿Estamos preparados para él? Sí. Pero en términos de probabilidades, ¿correcto?, lo tenemos mapeado como poco probable. Muy rápidamente, don Luis Emilio, una pregunta antes de cerrar el tema también de otro oyente. Dice, ¿cuáles son las principales situaciones que generan pérdida a un megaproyecto? Las principales situaciones que generan pérdida, la negligencia. Si quieren que sea así muy, muy sincero, la negligencia. Una persona dentro de la organización es negligente cuando, por ejemplo, deja las puertas abiertas de sus oficinas, de su almacén y se retira, ¿correcto? Facilitando una pérdida. Cuando sencillamente terminaron los trabajos y dejaron el equipo donde está para continuarlo al día siguiente. Cuando terminaron los trabajos y dejamos la maquinaria pesada, con la llave puesta en el contacto y con la puerta sin seguro, y muchísimos ejemplos más que podría compartir con ustedes y nos faltaría tiempo. El principal problema acá es la negligencia. Tal y como comencé conversando contigo, Juan Elgue, el tema de conciencia y seguridad
es primordial en un megaproyecto. Si desde la cabeza no hay conciencia de seguridad, si desde el área de producción, desde el área de construcción, desde el área de operaciones, no hay conciencia de seguridad, jamás se va a tratar de ejercer conciencia, ¿sí?, en los estratos más bajos, conforme vayan decalando. ¿Por qué? Porque no nos hacen partícipe. Aún hay profesionales de construcción que aún creen que lo más importante es construir la obra. Correcto, don Luis Emilio. De seguridad queda de lado. Correcto, eso lo conocemos y lo vivimos en nuestro país. Y usted nos ha aclarado ese término tan importante. Yo creo que ese mensaje para despedir es fundamental, hacer conciencia en el tema de seguridad. Don Luis Emilio, no va a ser la última vez que va a estar en nuestro programa, ya lo comprometemos para que siga con nuestra audiencia y podamos aprender muchísimo de estos temas. Muchísimas gracias, Juan Elgue, el honor que me han hecho en invitarme. Muchas gracias a todos los colegas de Costa Rica. Mis bendiciones y éxitos para ustedes. Gracias. Muchísimas gracias y a cada uno de ustedes por su sintonía. Recuerden, los esperamos en nuestro próximo programa. Nuestro próximo programa es presentado por... Las soluciones a la mano de un clic. Grupo Alfa. Grupo Alfa. Seguridad y vigilancia física. Seguridad y vigilancia electrónica. Control de acceso. Alarmas contra robo. Asalto e incendio. Custodia personal. Rastreo y localización vehicular. GPS. Grupo Alfa es también servicios secretariales y de apoyo administrativo. 4101-0800. Búscanos en Facebook como Grupo Alfa. Grupo Alfa. K9 Internacional es la empresa de seguridad de las grandes marcas. Más de 27 años de construir una corporación sólida y estable que protege al cliente con un servicio destacable las 24 horas del día. A las empresas más importantes y exigentes de Costa Rica son K9. Lo más valioso que tenemos en K9 son nuestros oficiales de seguridad que dan todo día a día en sus puestos de trabajo. Búscanos en Facebook como K9 Internacional. Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presentó Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Con ACES.